Ahí ya está grabando. Así que a partir de ahorita usted está notificado de que estamos grabando la clase. Voy a poner un rato la pizarra. Nueva pizarra. Permitir que los participantes hagan. Ok, abrir y colaborar. Vamos a ver. Entonces, ¿sí están viendo mi pizarra? Sí. Sí, Sí, muy bien. sí, sí. Entonces, hablemos un ratito de una. eh, Déjenme ver qué utilizamos para la multinomial. Deme un segundito. Ah, ya la tengo abierta aquí. Para utilizar lo mismo, subset utilizamos muy bien. Entonces, nosotros habíamos hablado de el, ups, ahí sí, N1, etcétera, N sub C, sigue la distribución multinomial, y esta tiene los parámetros N, pi1 hasta pi sub C. Realmente hasta pi sub C menos 1, porque el último se obtiene restando de 1 los demás. Y habíamos visto que en este caso la función de probabilidad de N1 hasta NC, hasta NC, es igual a N factorial sobre N1 factorial. Voy a hacer un poquito de teoría, aunque quizás a algunos no les guste mucho esta parte de la teoría, pero solo quiero verificar algo, ¿no? Junto con ustedes. Entonces, esta de aquí era... Ah, está al revés. Eran los pis. Pi1 a la N1, etcétera, pi sub C a la N sub C. Ahí sí, esa era la binomial, perdón, la multinomial. Y aquí el detalle es que la suma de los n's, siempre tenía que dar igual a n, ¿no? La suma de los ni. Entonces, habíamos dicho en clases también de que em, bajo esta distribución multinomial, que es una distribución conjunta, la distribución marginal de n sub j era binomial. Binomial. Con el mismo n del de arriba y con parámetro pi sub j. Esa binomial simplemente son todos los que caen en la categoría j versus todos los que no caen en la categoría j. Ese sería el fracaso, no caen en la categoría j. Entonces, esa es parte de la multinomial. La marginal es la binomial. Y como binomial, sabemos que el valor esperado de una binomial cualquiera es n por su probabilidad de éxito, su varianza de nj, asimismo es n por pi sub j por 1 menos pi sub j. Eso ya nosotros lo sabemos bien. Ahí sí. Eso lo sabemos bien por lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es la que quería hacerles ahorita? Quiero que vean cómo se hace el asunto de em, la distribución, digamos, em, la covarianza, porque la covarianza, Pedrito dijo hace un ratito, usamos la fórmula que está en el libro, ¿no? Entonces quería que vean una manera de obtener esa fórmula que salió en el libro. Entonces, por eso me quería meter un poquito en esto, porque en las diapositivas avancé bastante rápido, ¿no? Entonces, esta parte la quiero tomarme un poquito de tiempo aquí. Entonces, sabiendo que n sub j es binomial, lo que yo sé es que la probabilidad de n sub j es igual a la combinatoria de n sub j en n, pi sub j a la nj,
1 menos pi sub j a la n menos nj. ¿Ok? Esa sería la función de probabilidad de la binomial. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer, lo voy a hacer con n1, pero se puede hacer también con n2, con n3. Por conveniencia lo voy a hacer con n1. ¿Cuál será la distribución? ¿Cuál será la distribución condicional? ¿Cuál será la distribución condicional de n2 hasta n sub c dado n1? ¿Cuál es la distribución condicional desde n sub 2 hasta n sub c dado n1? Bueno, nosotros sabemos por definición de distribución condicional que esta es la distribución conjunta de todas, n1 hasta nc, dividida para la marginal de n1. Esa es distribución condicional, probabilidad de toda la intersección dividida por la probabilidad de lo que estoy condicionando. Entonces, aquí usted pudiera hacer como pequeño ejercicio, o podría darse cuenta, ¿no? Vamos a continuarlo acá a un lado. Aquí. Arriba, yo tengo n factorial sobre n1 factorial, etcétera, n sub c factorial, ¿verdad? Y pi sub 1 a la n1, etcétera, pi sub c a la n sub c. Y abajo, ¿qué tengo? Voy a poner la combinatoria ahora con su fórmula. N factorial sobre n1 factorial por n menos n1 factorial. Pi sub 1 a la n1, 1 menos pi sub 1 a la n menos n1. No se ve la última parte de la pantalla. ¿Ahorita la ves? Los pis que están allí hacia la derecha no se están a la mitad. Nadia, pero Con el mouse hay que movilizarlo tú para puedes, poder tú revisar. puedes hacer más chica cámara de tu pantalla. Entonces es mi tienes culpa. más. Vale, yo lo Puedes reviso. moverla así. Tú la puedes acomodar a tu conveniencia. Gracias. Si puedes ir abriendo las partes de la pizarra que ya se han desaparecido también. O bajarle el zoom, como dijo Fernando. Con O el clic bajar el derecho zoom. puedes movilizar, con el clic derecho, y con el scroll puedes hacer subir y bajar. Ajá. Ahí está, ¿ves? Entre todos nos ayudamos ahí. Está Ahora, bien. ¿por qué quería poner eso ahí? Porque fíjense una cosa. El n factorial, el n factorial se cancela con el n factorial. Ujú. El 1, n1 factorial se cancela con el n1 factorial. El pi1 a la n1 se cancela con pi1 a la n1. ¿Ok? Y recordemos que n sub n menos n sub 1 no es más que n sub 2, n sub 2, más, etcétera, más n sub c. Porque la suma de los n's tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo quería poner así? Porque, ¿cuál es el nuevo término que queda aquí? El nuevo término es n menos n1 factorial. Abajo quedaría n sub 2 factorial hasta n sub c factorial. Y aquí va a quedar, pi sub 1 se va, pero este 1 menos pi 1 se reparte. N2 se van a pi sub 2, N3 a pi sub 3, etc. ¿Y qué es lo que queda? Queda esto. Pi sub 2 sobre n menos pi sub 1 elevado, déjeme poner ese 2 que no me gustó, pi sub 2 sobre 1 menos pi sub 1 elevado a la n2, etcétera,
pi sub c sobre 1 menos pi sub 1 elevado a la n sub c. ¿Y qué aprendemos con eso? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que esto también es una multinomial. Es una multinomial. Entonces, lo que aprendemos con eso es que n sub 2 hasta n sub c, dado n1, sigue una distribución multinomial. Multinomial. Pero en esta distribución multinomial, el n ha cambiado. El n es ahora n menos n1. La probabilidad será pi sub 2 sobre 1 menos pi sub 1. Y la última probabilidad es una multinomial con una clase menos, ¿no? Es una multinomial con una clase menos, pi sub c sobre 1 menos pi sub 1. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Si yo ya conozco n1, conozco cuántos están en la categoría 1, lo que queda que no conozco todavía sigue siendo una multinomial. Pero esa probabilidad de no estar en la categoría 1 se reparte entre los otros. ¿Y por qué se reparte? Porque ahora estas suman a 1. Usted puede comprobar que si usted suma todas estas de aquí, pi sub 2 hasta más pi sub c es 1 menos pi sub 1. Entonces se simplifica y queda 1. Entonces, aparte de la marginal de la multinomial, aparte de que la marginal de la multinomial es binomial, la condicional de la multinomial, condicionado en una de sus categorías, es multinomial otra vez, pero con menos n y se redefinen las probabilidades. Siendo así, como este es multinomial, como esa es multinomial, entonces n sub 2 dado n sub 1 es binomial. Es binomial con parámetro n menos n1 y parámetro pi sub 2 sobre 1 menos pi sub 1. Entonces, ese de ahí sería n2 dado n1. Como n2 n es multinomial y la multinomial, la marginal, es binomial, ¿no? No solo eso, pero n2 solito, por si acaso, ojo, n2 sigue siendo binomial con parámetro n y pi2. Eso sigue siendo el caso. Pero n2 dado n1 es una binomial con un distinto n y con un distinto probabilidad de éxito. Una probabilidad de éxito distinta. ¿Ok? Porque en estas, como ya conozco n1, de los que quedan, ya no, ninguna puede ser n1. O sea, al descartar n1, se redefine la probabilidad. Ahora, ¿por qué quería ver eso? Porque fíjese, si yo quiero hallar la covarianza entre n1 y n2, esta covarianza será el valor esperado de n1 por n2 menos el valor esperado de n1 por el valor esperado de n2. Eso es así. Es definición de covarianza. Entonces, claro, este valor esperado de acá, vamos a poner aquí con otro color, este valor esperado es pi1 y este valor esperado de aquí es pi2. ¿Ya? Porque esos son binomiales. N1 es binomial y N2 es binomial. Perdón, hice mal ese valor esperado. Es N pi1 y N pi2. Esos son los valores esperados. N1 es binomial con parámetro N pi1, entonces ese es su valor esperado. Y este es el valor esperado de la otra binomial. Pero ¿cómo hallo este valor esperado que está aquí? El valor esperado de N1 por N2. Note cómo lo vamos a hallar. El valor esperado de N1 por N2 es igual al valor esperado
del valor esperado de N1 por N2 dado N1. Eso se llama, es un resultado que se llama valor esperado iterativo. Yo para obtener un valor esperado puedo condicionar en cualquier otra variable, y me va a salir en función, este valor esperado aquí sale en función de N1. Saco valor esperado y obtengo el original. Con la varianza la fórmula no es así, la varianza tiene un término más, pero valor esperado funciona así. Solo para completitud, si alguna vez quieren hacer con varianza, la varianza de una función cualquiera, digamos, de X, es igual a la varianza del valor esperado de X dado Y más el valor esperado de la varianza de X dado Y. Ese es pasó un carro eléctrico de esos de juguete, de niños. Donatella los odia, los detesta. No se dan cuenta. Donatella, silencio. Ya. Y el valor esperado de cualquier variable aleatoria se puede obtener como el valor esperado del valor esperado de X dado Y. Esos son resultados bien conocidos que no los vamos a meter, pero estoy usando este segundo, ¿no? Hay un resultado para la varianza y un resultado para... Por ejemplo, cuando quiero sacar el valor esperado de una suma donde el número de elementos en la suma es aleatorio, se utiliza esto de aquí, ¿no? Entonces, es lo que hemos utilizado ahí. Ahora, dado N1, N1 es como una constante. Entonces, aquí dado N1, me queda, este N1 puede salir del valor esperado y simplemente queda N2 dado N1. Pero, ¿qué dijimos hace un ratito? Dijimos que N2 dado N1 es binomial con el parámetro n menos n1 y pi2 sobre 1 menos pi1. Entonces, este valor esperado, que está aquí, es el valor esperado de n1 por... vamos a ver. Valor esperado de n1 por... valor esperado de n2. Dado n1, ese valor esperado es... ese valor esperado es n menos n1 por pi2 dividido para 1 menos pi1. Entonces, este sería el valor esperado de n2 dado n1. Porque n2 dado n1 es binomial con parámetro n menos n1 y pi2 sobre 1 menos pi1. ¿Ok? Ahora, este pi2 sobre 1 menos pi1 lo voy a sacar afuera porque realmente no me... es una constante, no es variable aleatoria. Pi2 sobre 1 menos pi1. Muy bien. Y aquí tendré el valor esperado de n por n1 menos n1 cuadrado. ¿Ok? Ese es el valor esperado que está ahí. Ahora, hallamos este valor esperado. Este valor esperado que está aquí es pi2 sobre 1 menos pi1. Y aquí nos queda, n es una constante. Entonces aquí queda simplemente el valor esperado de n1. El valor esperado de n1 que es n, el valor esperado de n1 es n por pi1. Ese es el valor esperado de n1. Menos el valor esperado de n1 al cuadrado. Valor esperado de una variable al cuadrado es su media al cuadrado más su varianza al cuadrado. Entonces, esta es su varianza, n1, pi1, 1 menos pi1, y más su media al cuadrado, n1 por pi1 al cuadrado. Y con eso ya tengo una expresión aquí para el valor esperado de n1 por n2. Voy a
terminar de hacerle. Le ibas a mandar este, pero vamos a terminar de hacerle. Tengo aquí pi2 sobre 1 menos pi1. Aquí tengo n cuadrado por pi1. Ah, y aquí un error. Valor esperado de n1 cuadrado, aquí va n nomás. A ver. Aquí va n. Aquí va n. Sí, ahí me iba a equivocar. Muy bien. Menos. Vamos a poner aquí n pi1 más n pi1 al cuadrado. Y más, claro, este se hace menos, no, menos también. Menos n cuadrado por pi1 cuadrado. Muy bien. Entonces, quizás aquí no hay nada que se elimine ahorita. Pero lo que sí notamos es que todos tienen n y que todos tienen pi1. Entonces, vamos a sacar por ahora como factor común brevemente esos n pi1 por pi2 sobre 1 menos pi1. Y aquí me va a quedar un n se fue, un pi1 se fue, me queda n menos 1 más pi1 y menos n pi1. Donatella se acaba de poner encima mío. En el aula molesta menos, ¿no? Pi1, bueno. Muy bien. Casi estamos. Aquí vamos a agrupar los que tienen n. Vamos a agrupar los que tienen n y los que no tienen n. ¿Ok? Entonces, aquí me va a quedar igual n pi 1. Donatella, déjame trabajar. Pi1, pi2. Ella está ahorita, está inquieta porque me fui todo el día y de mañana jugué con ella, pero ella quiere que juegue más. Sí. Entonces, aquí voy a coger el primer término, digamos el que contiene n, que va multiplicado por 1 menos pi1, y esto va restado del término 1 menos pi1, así. Y ustedes ya vieron lo que va a suceder ahí, ¿no? Se cancela este con estos dos. Y aquí por ahora nos queda, n pi1, pi2, n menos 1. ¿Ya? Este era, si ustedes recuerdan, el valor esperado de n1 por n2. Y entonces ahora para obtener la covarianza, entre n1 y n2, obtendremos, como dijimos arriba, ¿no? Arriba dijimos que esta covarianza es el valor esperado de n1 por n2, menos el valor esperado de n1 n pi1 y menos el valor esperado de n2 que es n pi2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda aquí n. Uy, ¿qué pasó? Mi marcador se fue. Ahí parece que le dio.
Toda mascota ladra. Una más. ¿Verdad, Fernando? Ahí fue. N. Uy, otra vez. Algo le pasa. Ah, ya sé. Porque estoy poniendo la mano acá. Ahí sí. N, pi1, pi2, n menos 1, menos n cuadrado, menos n cuadrado, por pi1, pi2. Ahí rápido se dan cuenta que el n que está aquí, por pi1, por pi2 y por el n que está acá, hace n cuadrado por pi1, pi2. Se cancela y queda menos n pi1, pi2. Entonces, ahí se comprueba para esos dos, ¿no? En general es menos n pi, pi j, que ustedes ya trabajaron para el deber, bueno, los que hicieron el deber, con esa fórmula. Es una manera de comprobar ese asunto de la covarianza. Hay otras maneras con matrices y todo, pero solo quería un poquito compartir eso con ustedes de el asunto de la covarianza, ¿no? Es una técnica esa de usar valores esperados condicionales. Bien, volviendo al deber, volviendo al susodicho deber, ya hablamos del 1-1. Déjenme poner aquí el deber. Ya que está. Se habló del 1-2 y en el 1-2 también un poco aplica lo que acabamos de ver, ¿no? Se habló del 1-3, 1-6, déjenme ver. 1-3 también es binomial, está fácil. 1-6 también lo explicaron muy bien. Ahí dieron los infinitos en el C, dijo que aquí tuvo problemas. Ahí Nadia creo que había lo había hecho, ¿no? 1-11, 1-16. También estaba fácil, 1-16. Mario, vamos con el que dijo Mario. Mario mencionó el 1-26, del cual ya se habló. Habló Fernando y se habló también del 1-30. Cuéntame, Mario, ¿por qué no te gustó el 1-30? El 1.30, bueno, en realidad, ese de ahí lo que pide es demostrar que el error estándar de pi estimado, utilizando la función de máxima verosimilitud, es la raíz de pi por 1 menos pi sobre n por 1 más pi. Es del ejemplo de neumonía. Sí. Un problema aplicado, ¿verdad? Sí, ese de ahí no lo alcanzamos a hacer. ¿Quieren que hagamos el 1.30 juntos? Les prometo que no es tan largo como esa demostración que acabamos de hacer. Esa demostración solamente un poquito más para los estadísticos del grupo. Pero vamos haciendo el 1.30. Sí, dice Fernando. Okay, vamos haciendo el 1.30. A ver. Francisco, yo no lo alcancé a hacer, pero de lo que pude leer, creo que una buena idea sería comenzar de la expresión de la segunda derivada de la función L con respecto ¿Sí? a pi. A mí me Y parece creo muy bien. que de ahí podría salir el ejercicio. Me parece excelente. Entonces, vamos viendo ahorita. Vamos a compartir la diapositiva. Esta de aquí fue la diapositiva que les mostré en clases, donde habíamos dicho que bajo la hipótesis nula, si la hipótesis nula es cierta, entonces este era el logaritmo de verosimilitud. Este es el logaritmo de verosimilitud restringido a la hipótesis nula siendo cierta. ¿Se acuerdan que ahí la hipótesis nula era de que la infección secundaria, dada que tuvo infección primaria, era la misma que la probabilidad de infección primaria, ¿no? Y definimos ahí pi como la probabilidad de infección primaria. Y si es cierto, la hipótesis nula, entonces estas serían las probabilidades. Eso lo analizamos en clases. Y llegamos hasta aquí, ¿no? Que esta era la logaritmo de verosimilitud. Lo que acaba de decir Pedro,
comencemos con la segunda derivada, es por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, vamos haciendo eso juntos ahorita. No debería tomarnos mucho tiempo, pero voy a partir de este, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a activar la pizarra. Pizarra, 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 aquí está. Uy, se fue la pizarra que tenían antes. ¿Habrá quedado por ahí esa pizarra grabada? Porque dice permitir que los participantes accedan después de la reunión. Ahí está. Así, quién sabe. Aquí hay una pizarra en blanco por lo menos. Muy bien. Entonces, el logaritmo de verosimilitud de L había sido igual a n11 logaritmo de pi cuadrado más n12 logaritmo de pi por 1, pi menos pi cuadrado. Ya. Y finalmente n22 por logaritmo de 1 menos pi. Más n22 por logaritmo de 1 menos. Eso era Donatella. Tengo que dar clases, no seas cargosa. Ya. Entonces, un detalle, ¿no? Voy a aplicar propiedades del logaritmo cuando sea necesario. Por ejemplo, aquí este 2 puede salir, ¿no? Entonces, voy a hacer las derivadas un poco sin ir pasito a pasito porque todos ustedes saben derivar. Entonces, la derivada con respecto a pi, aquí será 2n11 dividido para pi. Esa sería la derivada con respecto a pi en ese caso. Acá voy a separar porque un detallito aquí es que pi menos pi cuadrado es lo mismo que decir pi por 1 menos pi. ¿Ya? A ver. Saco factor común pi, sí, queda 1 menos pi. Entonces, y tomando en cuenta que el logaritmo de la del producto es la suma de los logaritmos, entonces haré eso, ¿no? Tendré aquí logaritmo de pi, tendré n12 dividido para pi. Sería la derivada del logaritmo de pi, ¿verdad? Y acá tendré menos 2 n12 sobre pi. Perdón, sobre 1 menos pi. Pero se hace positivo por la regla de la cadena. Aquí como tengo el logaritmo de 1 menos pi, queda 1 sobre 1 menos pi. No, pero no queda el 2. El 2 no queda. Y si queda menos. El logaritmo de 1 menos pi sí queda menos. Ajá. Tengo n12 por logaritmo de 1 menos pi. Entonces baja. Ya. Si me equivoco en la derivada, chicos, ustedes la están haciendo por su cuenta, estoy seguro. Entonces, ustedes aquí también va a quedar un menos. Menos n22 sobre 1 menos pi. Ahí sí. ¿Ya? Parece que sí queda, ¿no? Tuk, 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 tuk. Ya, regla de la cadena. Y solamente voy a poner un poco junto para
que se haga más fácil derivar. 2n1 más n12 menos n12 más n22 dividido para 1 menos pi. Ahí sí. Muy bien. Pedro dijo, hay que sacar la segunda derivada. En efecto, Pedro, tenemos que sacar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de L con respecto a pi. Realmente no es derivada parcial, es derivada total con respecto a pi, pero bueno. La costumbre. Aquí la derivada, como tengo pi a la menos 1, sería menos pi a la menos 2. Entonces aquí sería menos 2 n1, 1 más n1, 2 dividido entre Pi cuadrado. pi cuadrado. ¿Ya? Acá la derivada sería, no le voy a poner signo todavía, sino lo dejaré para el último. 1 menos pi cuadrado, n12 más n22, pero quedaría con menos. Porque estamos hablando de que es 1 menos pi a la menos 1, ahí baja un menos, queda más 1 menos pi a la menos 2, y por la derivada de lo que está dentro, que se hace menos. Ya. Entonces, obviamente esta derivada es negativa, por ende estamos en un máximo. Un poquito eso ya sabíamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos decía el problema? En el problema nos decía que había que aproximar las desviaciones estándar, ¿no? Ya. Show that the approximate standard error of is that. Ok. Ya. Entonces, para sacar la información de pi, la información de pi, esto es menos el valor esperado. Debería ser negativo el valor esperado. Sí, el negativo del valor esperado. Así decía. No. Así. Esa es la matriz de información. Y al final, esa le sacamos el recíproco y tenemos nuestra desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí necesitamos ahorita hallar ese valor esperado. Pero aquí las variables aleatorias, ¿cuáles son? N11, N12 y N22. Son las variables aleatorias. Entonces, cuando hallamos ese valor esperado que está aquí, obviamente el pi cuadrado y el 1 menos pi no son aleatorios. El menos que está aquí se multiplica con estos menos y se hace más. Quedaría así. Aquí queda el valor esperado. A ver, aquí queda 2 veces el valor esperado de N11 más el valor esperado de N12 dividido todo para pi cuadrado más el valor esperado de N12 más el valor esperado de N22. Todo esto sobre 1 menos pi al cuadrado. Esa sería la información. ¿Ya? Esa sería la información. Ya. Voy a poner aquí las probabilidades bajo la hipótesis nula están en el
en las diapositivas. Le iba a poner, pero me dice que si cierro, se va a cerrar la pizarra. Si cierro la pizarra, aparentemente se borra todo. Así que las voy a poner aquí a un ladito. La tablita. Teníamos aquí el cero estructural. ¿Ok? Aquí teníamos pi cuadrado. Aquí teníamos 1 menos pi. Y aquí teníamos pi por 1 menos pi. Que era pi menos pi cuadrado, ¿no? Ya. Esas eran las probabilidades de estas, ¿no? Recuerde que cada uno, como N1, 1, N12, N22 es multinomial con parámetro N y probabilidades, las que están acá, estas tres. Entonces, cada una es binomial. Entonces, su valor esperado es N por el valor, ¿no? Entonces, vamos a ver qué queda aquí. Note. Aquí nos queda, ¿cuál era el valor esperado de N11? Su probabilidad de éxito era pi cuadrado. Entonces, aquí para N11 queda 2n pi cuadrado más. Para N12, su probabilidad de éxito es pi por 1 menos pi. Y entonces aquí queda n por pi y por 1 menos pi. ¿Ok? Y esto dividido para pi cuadrado. Muy bien. Más. La otra quedaba. Esta es el valor esperado de N12. N pi por 1 menos pi. Más valor esperado de N22. Que será n por 1 menos pi. N por 1 menos pi. Y todo esto dividido para 1 menos pi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya vamos viendo aquí una serie de cosas, ¿no? Primeramente, este pi cuadrado que está aquí, o un pi cuadrado que está acá, se eliminaría con este pi y con este pi cuadrado. Porque aquí los dos tienen pi, ¿no? Entonces sale un pi y se elimina. También algo similar sucede acá, ¿no? Este 1 menos pi que está aquí se cancela con este y se cancela con este cuadrado. Sale 1. Entonces, vamos viendo lo que va quedando. ¿Verdad? Aquí nos queda. Voy a poner el primer término que será 2n sobre. Bueno, el primer término se cancela completo. Quedaría simplemente 2n más. En el segundo término quedaría n por 1 menos pi y dividido para pi. Así quedaría el segundo término. Acá queda más n pi sobre 1 menos pi y más n sobre 1 menos pi. Así es como queda esto, ¿no? Y entonces ahí lo que uno hace para resolver esto, uno dice, ajá, vamos a sacar denominador común. Denominador común es pi por 1 menos pi. Quiero dejarlo todo ahí. Entonces aquí nos quedaría 2n pi por 1 menos pi, ¿verdad? Más n por 1 menos pi al cuadrado, perdón, al cuadrado, más n pi cuadrado y más n pi.
Así es como queda el numerador. Bueno, en el numerador, si se dieron cuenta, todo tiene n, ¿no? Realmente n es factor común. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Vamos a dejar aquí n sobre pi 1 menos pi. Y vamos a resolver eso ahí. Aquí tendré 2pi menos 2pi cuadrado. Acá tendré más 1 menos 2pi y más pi cuadrado. Y acá tendré más pi cuadrado. Y aquí tendré más pi. ¿Ok? Vamos a ver que se cancela. Este 2pi se va con este menos 2pi. Algo es algo, peor es nada. Pi cuadrado más pi cuadrado se va con menos 2pi cuadrado. Tú, tú, tú. Y entonces tenemos aquí simplemente 1 más pi aparentemente, ¿no? No hay menos, es 1 más pi. Y entonces eh, nos queda aquí igual a n por 1 más pi sobre pi por 1 menos pi. Y claro, si esta es la información, entonces, Ya salió porque es la raíz cuadrada nada más. claro, la varianza de pi sombrero será La información inversa. pi. Oye, La Donatella, inversa. 1 menos pi sobre n1 más pi. Y falta la raíz cuadrada, ya sale. Raíz cuadrada. ¿Ya? Pero Nice. ese es el asunto, ¿no? Derivar, sacar valor esperado, hacerlo con cuidado y sale. ¿Ok? Ahora, el punto aquí es que ese es un ejemplo de un tipo de dato real que no se puede hacer de forma estándar y que para la aplicación requiere la asistencia del estadístico para que le ayude. Por ejemplo, quizás aquí el zoólogo o el epidemiólogo que estaba tratando este asunto a lo mejor no podía hacer esta parte. Ahí el estadístico tiene que intervenir. Son datos categóricos en el sentido de que estamos hablando de enfermedades, ¿no? Infección primaria, infección secundaria. No se puede usar la tabla de contingencia clásica porque tengo un cero estructural. La de esa tabla clásica mayor que 5 por usar la i cuadrado. Pero aquí podemos hacer ciertas cosas simplemente aplicando los conceptos y siendo un poquito cuidadosos, ¿no? Entonces, esa era la idea ahí en ese 1.30. ¿Ok? Esa es la idea del 1.30. En el 1.31 se habló acerca de infección primaria, infección secundaria y una infección terciaria. En ese caso, A era el número de terneras que tuvieron la primaria, secundaria y terciaria. B era el número que recibió primaria y secundaria, pero no terciaria. Y C era el número que recibió la primaria, pero no la secundaria. Y D el número que no recibió infección primaria. Ya. Un poquito, ¿no? Aquí en nuestro problema, ¿dónde están las probabilidades? Aquí. Teníamos nosotros, hasta cierto punto, estos eran los que no habían recibido infección primaria, ¿verdad? Y por ende tampoco habían recibido infección secundaria. Aquí había un cero estructural. Y aquí N11, estos eran
los que habían recibido tanto infección primaria como secundaria. Y N1-2 eran los que habían recibido infección primaria y infección secundaria. Infección secundaria. ¿Ok? Perdón. N1-1 es lo que recibieron ambas. Uy. N1-1 es lo que recibieron ambas. Infección secundaria e infección primaria. N1-2 eran los que habían recibido la primaria. Sí, no, sí, no. Esta era secundaria y la de aquí era primaria. ¿Ok? Para el problema 31 del deber, tengo una especie de tabla de 3 dimensiones. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, la idea del problema 31. Voy a hacerlo un poquito grande. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo quizás la infección primaria. ¿Verdad? Sí y no. Esto puede representar la primaria. ¿Verdad? Y acá puedo poner sí y no, representando aquí, digamos, la secundaria. Secundaria. ¿Verdad? Y aquí vamos a tener a ver. Voy a ponerlo acá arriba para poder orientarme. Quiero que este primer bloque sea el sí y no. Entonces lo voy a poner acá. Sí y no para identificar la terciaria. Entonces, estamos hablando de una tabla de contingencia de 3 vías, realmente. Sin embargo, esta tabla de contingencia tiene varios ceros estructurales. A ver si me pongo aquí con un colorcito para hacer la parte de atrás de la tabla. Esa es la parte que está atrás. Tan, tan, tan. Y esto porque quiero... Ahí está. De pronto ese enredado azul ahí se ve medio. Pero esa es la parte de atrás de la tabla que quiero hacer, ¿no? Entonces, es un poquito difícil hacerlo gráficamente la tabla en 3 vías, como pueden percibir. Pero sería mucho peor en 4 vías. En 4 vías ya ni siquiera la puedo graficar. Entonces, cuando hablamos de una tabla de múltiples vías, y esto más adelante se habla de tablas de múltiples vías, sobre todo en el segundo curso. Bueno, aquí hablaremos de tablas de 3 vías un poquito, para ciertas cosas, ¿no? Ya en el segundo curso veremos tablas de múltiples vías, el curso avanzado. Pero si se dan cuenta, es una tabla de esta naturaleza. Entonces, esta tabla ya a veces es mejor no graficarla como tabla, sino de alguna manera eh, ponerla como una tabla plana que se llama. Entonces, ¿qué es una tabla plana? Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una tabla plana. Vamos a tener aquí infección primaria. No me gusta ese color para la letra, así que volvemos al negro. Vamos a tener aquí infección primaria. Infección secundaria
e infección terciaria. Por si acaso, esta no es la única manera de poder hacer una tabla plana. Y aquí en la terciaria vamos a poner sí y no en la terciaria. Infección terciaria. Entonces, la idea aquí es que los que sí tuvieron infección secundaria, primaria, van a ir con los que sí tuvieron secundaria y con los que no tuvieron secundaria. Y los que no tuvieron infección primaria, con los que sí tuvieron secundaria y con los que no tuvieron secundaria. Entonces, aquí lo que he hecho es mi tabla original, que era 2 por 2 por 2, la estoy representando con una tabla que es 4 por 2. Y claro, también pudiera hacer una tabla 2 por 4 si deseo, ¿no? Pero este es un ejemplo de una planización de una tabla de 3 vías. Es un formato plano. Aquí vamos a poner los ceros estructurales. Si no tuvo infección primaria, no pudo haber tenido infección secundaria. Entonces, este de aquí es un cero estructural. Y tampoco pudo haber obtenido infección. Si no tuvo primaria, no puede tener secundaria. Y por ende, estos dos serían cero. Estos dos ceros representan que no hay ninguna ternerita que no haya tenido primaria, si haya tenido secundaria, no haya tenido, y haya tenido terciaria o no haya tenido terciaria, ¿no? Ahora, acá el no, sí, aquí hay un cero estructural. Si no tuvo ni primaria ni secundaria, no puede tener terciaria. ¿Ok? Si tuvo primaria y no tuvo secundaria, tampoco puede tener terciaria. Ahí están los ceros estructurales. Es una tabla 2 por 2 por 2, pero que tiene 4 ceros estructurales. Si no tiene primaria, no puede haber ninguno en el que sí tenga secundaria. Eso no tiene sentido. Entonces, ceros. Si no tiene primaria, no tiene secundaria, tampoco puede tener terciaria. Y si no tuvo primaria y no tuvo, si sí tuvo primaria y no tuvo secundaria, no puede tener terciaria, ¿no? Esa es la idea ahí. Ahora, leyendo el problema, le da letras, ¿no? La A dice una ternera que tuvo infección primaria, secundaria y terciaria. Es decir, estos son el que llama A. ¿Ok? De ahí al B le llama al que recibió primaria y secundaria, pero no terciaria. Es decir, este es B. Recibió primaria y secundaria y no terciaria. El C le dice el número de terneras que recibió primaria y no secundaria. Este es C. Obviamente, si no recibió secundaria, tampoco va a tener terciaria, pues, ¿no? Vamos a ver el chat un poquito. A ver qué hay en el chat. ¿Qué pasó con el no, no, no? Ok, en el caso, ya lo comprendió. Ok, está bien. Y finalmente, el otro dice el número de los que no recibieron infección primaria, acá, D. Note que esta tabla de abajo, la tabla de aquí, esta tabla que está aquí, tiene puros ceros excepto aquí. Porque si no recibió primaria, entonces no puede haber 100 en secundaria y no puede haber 100 en terciaria. Entonces, solo ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, pudiéramos ponerle nombres quizás, ¿no? Así como hubo antes, y aquí hay que tener un poquito de cuidado con los nombres, ¿no? Este de aquí sería pi sub 1, 1, 1, por ejemplo. Este sería 1, 1, 1. Estamos hablando de estar en sí, sí, sí. El de acá sería 1, 1, 2. 1, 1, 2. El de acá sería 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ah, no me sale ese 2.
Qué terrible que soy para dibujar el 2. Ah, ya sé por qué. Que cuando pongo la mano encima de mi mouse me pasa eso. Ah, ya. 1, 2, 1. Este sería el 1, 2, 2. Este de acá sería el 2, 1, 1. Este sería el 2, 1, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes ya cogen la idea ahí. 2, 1, 2. Es una representación en dos dimensiones. 2, 2, 1 y 2, 2, 2. Es una representación en dos dimensiones de algo que es tridimensional. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo plantearíamos nosotros las hipótesis? ¿Verdad? ¿Cuál sería la probabilidad, en este caso? eh, y ¿saben qué? Para no usar esos nombres, que son un poquito más difíciles, voy a utilizar simplemente pi sub A, pi sub B, pi sub C y pi sub D. Entonces, más rápido. Son las únicas 4 probabilidades que nos interesan. Pi sub A más pi sub B más pi sub C y más pi sub D. Estos deben ser igual a 1. Son las 4 probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga infección primaria? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien tenga infección primaria? ¿Quiénes en esta tabla tuvieron infección primaria? A, B y C. Entonces, la probabilidad de infección primaria, probabilidad de infección primaria es pi sub A más pi sub B y más pi sub C. Esa es la probabilidad de infección primaria. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de infección secundaria dado que tuvo infección primaria? ¿Cuál es la probabilidad de infección secundaria dado que tuvo infección primaria? Entonces, la probabilidad de infección secundaria dado que tuvo infección primaria será la probabilidad de infección secundaria. Si ustedes se fijan, ¿quiénes han tenido infección secundaria? Todos los de A y B. Los de acá no cuentan porque acá son ceros estructurales. Entonces, ¿quiénes han tenido infección secundaria? Los de A y B. Entonces, aquí sería pi sub A. Ups. Aquí sería pi sub A más pi sub B dividido para pi sub A más pi sub B y más pi sub C. Ahí está la probabilidad de infección secundaria. Esa sería esa probabilidad. Finalmente, ¿cuál sería la probabilidad de infección terciaria dado que tuvo infección secundaria? Bueno, esa será. ¿Quiénes tuvieron infección terciaria? Solamente A. Y dado que tuvo secundaria, es A y B, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de pi sub A dividido para pi sub A más pi sub B. ¿Ok? Ahora, la hipótesis nula aquí establece que estas tres son iguales. La hipótesis nula establece
que esas tres son iguales. ¿Ok? Vamos a escribir acá la hipótesis nula. H sub 0 nos dice que pi sub A más pi sub B más pi sub C es igual a pi sub A más pi sub B dividido para pi sub A más pi sub B más pi sub C. Y también nos dicen que esta es igual a pi sub A sobre pi sub A más pi sub B. Eso es lo que nos dice la hipótesis nula. ¿Ok? Y entonces, al igual que pasó antes, vamos a llamarle a un parámetro. Note que son cuatro parámetros, pi A, pi B, pi C y pi D. Pero realmente son tres porque suman a uno. Entonces nos quedan tres probabilidades de éxito o probabilidades de categorías. Pero al tener una hipótesis nula con dos restricciones, realmente todo se puede representar con un parámetro. Porque tengo yo tres variables o tres parámetros y tengo dos igualdades, entonces va a quedar en un espacio de una sola dimensión. Es como tener dos planos que se intersecan, básicamente. Pero claro, aquí no son planos. Pero esa es la idea. Entonces, vamos a llamar aquí en este caso pi a la probabilidad pi sub A más pi sub B y más pi sub C. ¿Ya? Entonces, en la primera igualdad, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que digamos, sí. En la primera igualdad tengo que pi es igual pi A más pi B sobre pi. Vamos a poner eso. Pi es igual a pi A más pi B sobre pi. Entonces, básicamente, lo que esto implica es que pi A más pi B es igual a pi cuadrado. Ahí tengo una, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Y claro, esto también implicaría que pi sub D es igual a 1 menos pi. ¿Verdad? Al ser pi la suma de pi A más pi B más pi C, entonces pi D es 1 menos pi. Bien, pi A más pi B es igual a pi cuadrado. La segunda desigualdad, podemos hacer esta con la de acá, ¿no? En el sentido de que yo aquí tengo pi, vamos a poner la parte izquierda, ¿no? Pi sin querer se me puso esto, ya. Pi, que es pi A más pi B más pi C, es igual a pi A dividido para pi A más B. Pero pi A más B es pi cuadrada. Desde aquí sale que pi A es igual a pi cubo. Pi cubo. ¿Verdad? Siendo así, que pi A es igual a pi cubo, bajo la hipótesis nula, si la hipótesis nula es cierta, entonces pi B, ¿a qué será igual? Pi cuadrado menos pi cubo. ¿Por qué? Porque pi A más pi B es pi cuadrado. Entonces, si usted reemplaza aquí pi B, le queda pi cuadrado menos pi A, que pi A es pi cubo. Entonces, ahí está pi A, pi B. Y finalmente, pi sub C,
¿De dónde lo saco? Bueno, pi sub c lo saco de pronto de aquí, ¿no? A ver. O de esta, pi es igual a pi a más pi b más pi sub c. Pi sub c será pi menos pi a más pi b. Es decir, pi sub c será pi menos pi cuadrado. Pi menos pi cuadrado. Y pi sub d ya dijimos que es 1 menos pi. Por cierto, aquí podemos poner también como pi cuadrado por 1 menos pi. Aquí como pi por 1 menos pi. Y finalmente, 1. Entonces, comenzamos en pi cubo, pi cuadrado 1 menos pi por 1 menos pi y 1 menos pi. En teoría, si lo hicimos bien, deberían de sumar a 1, ¿no? Y pudiéramos verificar esto, ¿no? Si yo sumo, voy a sumarlos con color amarillito. Si yo sumo estos, ¿no? Este pi cubo sería con este menos pi cubo, pi cuadrado con menos pi cuadrado y pi con menos pi, y la suma queda 1. ¿No? Ese detalle nomás, ¿no? Si no da 1, quiere decir que está mal. Si da 1 no quiere decir que está bien, pero nos da más confianza, ¿no? Es condición necesaria, pero no suficiente. Pero ahí ya tenemos las probabilidades. Entonces vamos a poner las probabilidades acá en la tablita que teníamos, ¿verdad? En vez de, vamos a poner aquí, en vez de estos nombres, aquí vamos a poner las probabilidades. En los ceros pude haberles dado el nombre, pero bueno. Ya les borré. Entonces, aquí, a ver, ¿cómo era? Pi a era pi cubo, ¿no? Muy bien. Entonces, pi a aquí es pi cubo, es la probabilidad en esta celda, bajo la hipótesis nula. Oye, que no me sale el 3. Ahí sí. Pi b es, ¿cómo era pi b? Pi cuadrado menos pi cubo. Pi cuadrado menos pi cuadrado menos pi cubo. ¿Sabe qué? Vamos a hacerla, es por lo que está chiquitito ahí. Vamos a poner acá afuera. Este es pi cuadrado menos pi cubo. Más rápido. O también pudiera, ya sé lo que voy a hacer. Ajá. También pudiera, ahí sí. Pi cuadrado menos pi cubo. Ajá. Te gané Zoom. Casi te gano Zoom. Ahí sí. Y el de acá era pi menos pi cuadrado. Y el último, pi, no, 1 menos pi. Ahí sí. Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá estás. Esas son las probabilidades en cada una de las celdas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos ya de la función de verosimilitud, la probabilidad va a quedar, digamos, voy a poner la probabilidad completa, ¿no? La probabilidad de A, B, C, D quedaría igual a n factorial. Ese término lo voy a poner ahorita por completitud, pero realmente a la hora de derivar no es requerido, ¿no?
Aquí quedaría pi cubo elevado a la a por pi cuadrado menos pi cubo elevado a la b por pi menos pi cuadrado elevado a la c y por 1 menos pi elevado a la d. Así es como queda nuestra función de probabilidad. Sí, estas son las probabilidades de cada una de las 4 celdas que no son 0. Las otras 4 celdas de esta tabla de 2 por 2 por 2, que es una tabla de 8 celdas, son ceros estructurales. ¿Ya? Entonces, bajo la hipótesis nula de que la probabilidad de infección primaria es la misma que la de secundaria dado de la primaria y que la misma que la de terciaria dado de secundaria, entonces quedaría así la función de probabilidad. Esto es si la hipótesis nula es cierta. Podemos escribir ya aquí la función de verosimilitud del logaritmo sin, digamos, sin la constante. Ya sacado el logaritmo, quedaría a logaritmo natural de pi cubo más b logaritmo natural. Y si quiere aquí póngale pi cuadrado por 1 menos pi, si desea. O si desea, le gusta, déjelo de la otra manera. ¿No? Perdón. Sí está bien, pi cuadrado por 1 menos pi, más c por logaritmo de pi por 1 menos pi. Y finalmente, más d logaritmo de 1 menos pi. ¿Ya? Entonces, aquí ya tienen una función matemática, una función que ustedes pueden trabajar. La pueden derivar, igualar a 0, derivar con respecto a pi, y finalmente despejar pi les debe de dar lo que está en el libro. ¿Ok? Y esa parte es más mecánica, no la voy a hacer ahorita, pero que ustedes la pueden terminar de hacer por su cuenta y verificar. Pero lo que más me interesa es el planteamiento, ¿no? El planteamiento de comprender el problema. Poder comprender el problema y eso, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que se planteó? ¿Sobre la forma como planteé este problema? Por No, ahí pero exacto. solo me pareció interesante el modo de convertir esa tabla 3D en una plana. Eso lo hizo muy fácil de entender. Sí. Con el cubo era más difícil. Chévere, qué bueno. ¿Va a compartir este video? Sí, dice Fernando, sí voy a compartir el video. De hecho, ya subí a YouTube los otros, todavía no les he puesto el enlace, pero ayer subí a YouTube los de las otras clases. También va a subir este a YouTube, no te preocupes, Fernando. No hay problema. Fernando es puro chat. Ya. Bien. Entonces, ahí ya tenemos planteado. Ustedes sí pueden terminarlo, ¿no? Derivar, poder Trata de hacer. derivar con respecto a pi y de ahí igualar a 0 y despejar pi. Sí, Había un ejercicio anterior semejante a eso. allá. El planteamiento es interesante. Chévere, chévere, chévere. Y no tuvimos receso hoy día. Normalmente tenemos un receso de 20 minutos. ¿Qué les parece si avanzamos un ratito más y terminamos más temprano? ¿Les parece bien? Chévere. Mejor. Muy bien. Mejor. ¿Quieren ver otro problema del deber? Sí. ¿Cuál, Isaac? No sé, yo votaba porque sí. Tú votas porque sí. ¿Algún problema que a alguien le interese de los que mandé del deber? El 1-3. El 1-3. Me pasa. El 1-3. Vamos a ver. Eva María dice el 1-3. Un experimento estudia el número de insectos que sobrevive una cierta dosis de un insecticida usando varios lotes de insecticida de tamaño N. Los insectos son sensibles a factores que varían entre los lotes durante el experimento, pero que no son medidos, como el nivel de temperatura.
expliqué por qué la distribución de insectos por lote, de insectos que sobreviven por lote, en este experimento pudieras mostrar sobredispersión relativo a la binomial NP. Ok. Para responder esto del 1-3, les voy a mostrar un problema que puse en mi tesis doctoral. Déjenme ver si la encuentro. No. A ver. Voy a buscar aquí. Francisco, yo tengo una consulta. Dime. No lo he terminado de hacer, pero tengo una idea inicial. ¿Sería razonable poder decir en ese ejercicio que la probabilidad va a variar de batch en batch en esa revisión? Y eso me hace pensar que el conteo de los insectos que van a sobrevivir al insecticida no puede provenir de una simple binomial, sino de una, ¿cómo podría decirlo? Una Esa mezcla es, de esa es binomiales. exactamente la razón, Pedro. Muy bien dicho. Es que no podría venir de una sola, porque varía de batch en batch, ¿verdad? Exactamente. La probabilidad de éxito no se mantiene constante. Eso Exacto. es exactamente. Bueno, Muy bien. hasta ahí me di de ahí la parte que te establece severamente la varianza, seguramente, ¿no? Claro, Sí, estamos hablando de una mezcla de distribuciones. así es. Yo quería mostrarles aquí creo que fue unos datos que puse, me parece que en la tesis. Eh, Esto es no veo mi tesis hace 16 años y no le he prestado atención desde esa época. Vamos a ver si la encuentro. Ah, aquí parece que está. Siblings data. Sí. Ok, ya. Entonces, pensaba que tenía aquí la tablita de datos, pero no la tengo, pero tengo un grafiquito. Ah, ok. 2005, 17 años no veía esto. Este era un ejemplo de aplicación con datos que fueron recogidos. Esto se publicó en 1973, pero los datos vienen de décadas antes, ¿no? En Saxony se investigaron frecuencias del número de machos o el número de hombres en 6.115 familias. En esa época, estas familias, las que se examinaron, tenían todas 12 hijos, ¿no? Eran familias con 2 hermanos. Entonces, claro, se esperaba que la población, como la mitad de hombres, la mitad somos hombres, la mitad somos mujeres, según lo que es la genética, el cromosoma XY es aleatorio, la probabilidad de ser hombre o mujer es la mitad. Sin embargo, para estos datos, con 6.000 familias, daba algo interesante. La estimación, primero por el método de los momentos, la probabilidad de hombre no era 0.5, sino 0.5192, pero se espera que haya una especie de error, ¿no? Pero cuando usted aquí mira esto que está aquí, es la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia de una binomial. Y lo interesante aquí es que tiene este patrón. Tiene una cola por encima, de ahí se va por abajo y de ahí se va por arriba. Pensaba que había hecho uno que superponía las dos histogramas. En ese de los dos histogramas se ve, esta es la diferencia de los dos histogramas, ¿no? El histograma binomial y el histograma de esta muestra. Entonces, lo que vemos aquí es que me parece que el que es positivo, o el que es el de la muestra,
y F es el de la binomial. Entonces, en esto, ahí, lo que pasaba es que la muestra tenía una cola más pesada, tenía datos más fuera del centro y tenía menos datos de los que se esperaban hacia el centro. Es decir, tenía sobredispersión. No, este patrón no luce aleatorio. No luce como que simplemente son diferentes. Si fuera aleatorio, se verían diferencias positivas y negativas sin ningún patrón. Pero aquí se veía ese asunto de la sobredispersión. Y de hecho, se ajustó para este caso, se juntaron modelos con mezclas, ¿no? Que se llaman, con 2 puntos, con 3 puntos, y esos modelos se ajustaban mejor. Creo que hice, hasta con 4 puntos intenté. Sí. A ver. No, aquí será. No hice los ajustes de los gráficos, pero bueno. Lo que les quería mostrar es que este asunto de la sobredispersión está presente en muchos datos. Ese que les mostré fueron familias, 6.000 familias de humanos, con 2 hijos. Pero las probabilidades de macho pueden variar de una familia a otra, por asuntos genéticos, por asuntos de alimentación, por asuntos de tantas cosas, ¿no? Más probable genético, ¿no? Pero en el que el del deber, parece que la temperatura era una de las cosas que afectaba la probabilidad de éxito, ¿no? Lo que dijo Pedrito un poquito. Denme un segundito, chicos. Voy a pausar la grabación. Muy bien, hemos reanudado la grabación. Entonces, sí, lo que dijo Pedrito es la respuesta para esa pregunta. No sé, Evita, si te quedó clara la respuesta que dijo Pedro o la que yo te dije. Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algún otro problema del deber que les haya causado curiosidad? ¿No? ¿Es suficiente decir eso? Dice Fernando. Para justificar, a eso me refiero. Ya. Claro. Bueno. Hay un montón. Pero... Podríamos mostrar la varianza como el valor esperado, como la suma de las... Yo pienso que podríamos reutilizar el hecho de la varianza condicional que planteaste antes. Ajá. Y ahí te das cuenta que te sobra la varianza del esperado de la variable dividido para la media o para mu en general. Exacto, y esa suma queda mayor, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Una forma... Sí. Por eso pregunté si era suficiente para, en el caso de una calificación de ese tema, supongamos que fuera algo de evaluar, es suficiente con decir de que provienen o se genera de una mezcla de distribuciones binomiales. Sí, una explicación puede ser suficiente, siempre y cuando sea una explicación bien hecha, ¿no? Claro, No vas a la explicar. redacción es otra cosa, pero o sea, la idea es alrededor de eso. Sí está la idea alrededor de eso, sí, pero lo que acabas de decir ahorita es que si yo tengo, por ejemplo, que Y dado pi es binomial con parámetro NP, pero pi sigue una distribución, vamos a suponer una distribución G, ¿verdad? O pi, no lo vamos a llamar G, pi, vamos a decir, tiene una distribución de probabilidad, tal que el valor esperado de pi, vamos a llamarle teta, y la varianza de pi, vamos a llamarle tau. Entonces vamos a suponer que pi es una variable aleatoria que tiene distribución. Este y dado pi es binomial. Es binomial cuando conozco pi. Pero si pi varía, entonces ¿qué sucede con el valor esperado de y? Valor esperado de y es el valor esperado del valor esperado de y dado pi. Y claro, y dado pi es binomial, entonces el valor esperado de ahí es n pi. Pero el valor esperado de pi es teta, entonces esto queda n teta. Algo similar está en las diapositivas, por si acaso, ¿no? Eso no es.
Ahora, si hacemos con varianza, ¿cuál es la varianza de Y? La varianza de Y es la varianza del valor esperado de Y dado pi más el valor esperado de la varianza de Y dado pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué te queda aquí? Nota que no conocemos la distribución de pi, pero conocemos su valor esperado y su varianza. Entonces, aquí te queda la varianza de valor esperado de Y dado pi n pi, porque es binomial, más valor esperado de la varianza de Y dado pi es n pi por 1 menos pi. Menos pi. Así es. Ahí va a salir. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que sale ahí? Aquí va a quedar n cuadrado por la varianza de pi que es tau, más, vamos a poner aquí n un ratito, que sale fuera de valor esperado. Vamos a poner aquí valor esperado de pi menos el valor esperado de pi cuadrado. Así es como queda ahí. Ahora, ¿por qué lo quería escribir así? Porque ahí lo puedo resolver. N cuadrado tau más valor esperado de pi es tau. Valor esperado de pi cuadrado. El valor esperado de pi cuadrado es la varianza más la media al cuadrado. Entonces aquí iría, perdón, aquí es teta. Teta menos este valor esperado de pi cuadrado es la varianza más la media al cuadrado. Eso es lo que es. Varianza más la media al cuadrado. ¿No? Entonces, claro, yo aquí tengo n cuadrado tau más n teta menos n tau y menos n teta cuadrada. Para no hacerme bolita, yo usé mu. Ah, ¿verdad, no? Buena idea. Vamos a ver si no me hice bolas por si acaso. Varianza de pi es tau. Aquí está tau, tau, tau. Y aquí es la varianza más la media al cuadrado. Parece que estamos bien. Aquí tenemos este n. Ya. Entonces, lo que nos queda aquí, voy a poner un símbolo, ¿no? N tau por 1, n teta por 1 menos teta. Estoy poniendo los que contienen teta, ¿no? O los que contienen teta. Más n tau por n menos 1. N tau por n menos 1. Entonces, aquí se ve la sobredispersión en el sentido de que la varianza de la binomial sería n pi por 1 menos pi. El valor esperado de pi es teta. Pero la varianza en este caso de esta y es lo que hubiera sido de la binomial más otra parte de la varianza debido al hecho de que la proporción a la probabilidad de éxito no se mantiene igual. Entonces tú puedes ahí medir eso si conocieras más o menos la varianza, ¿verdad? O viceversa, tú puedes ver por qué te está saliendo varianza más alta en tus datos de lo que esperabas bajo la binomial y la diferencia es más o menos de aquí podrías hasta estimar tau, si fuese necesario, ¿no? Podrías estimar tau. Uno pudiera, si ya obtiene, digamos, datos y observo Y, ¿no? Uno observa Y,
si este Y es el resultado de sumar varias Bernoulli. Si el Y es el resultado de sumar varias Bernoulli, por así decirlo, y en ese caso, tu teta sombrero, como la media, ¿dónde está la media? La media es simplemente n teta. El estimador de teta sombrero sería y sobre n, que viene siendo x barra. ¿Ya? Entonces, x barra le igualas a teta. Sin embargo, este que está aquí es la varianza de y, la varianza de la suma. La varianza de la suma, en teoría, será la suma de las varianzas. La varianza de esta suma es la suma de las varianzas. Estoy pensando aquí. Uno pudiera calcular aquí S cuadrado, que será, digamos, 1 sobre n menos 1, sumatoria xi menos x barra al cuadrado. Y este lo debe igualar, pero esta es la varianza de la suma. Un problema de esta fórmula que está aquí es que esta fórmula supone varianzas iguales, ¿no? Y bueno, pudiéramos pensar que los x sub i tienen varianzas iguales, pero S cuadrado es una estimación de las varianzas de los x sub i. Ahí tú pudieras comprobar que la varianza de x sub i es simplemente es que ese es el asunto. En x sub i no le va a afectar. Sí, en x sub i n es 1, n menos 1 es 0 y simplemente queda teta por 1 menos teta. Entonces no le afecta. Déjame ver si está bien lo que hicimos, porque la varianza de la suma debe ser la suma de las varianzas. Solo quiero verificar. Vamos a ver. Este es NP. Quiero la varianza de eso. N cuadrado tau. Parece que está bien. Valor esperado de NP por 1 menos pi. Saco factor común n. Tengo pi menos pi cuadrado. Ya. Valor esperado de pi es teta. Menos valor esperado de pi cuadrado es varianza más la media al cuadrado. Entonces aquí queda. Ya, primer error. Aquí falta un n. N teta menos n tau y menos n teta cuadrado. Déjame buscar lo del error. De aquí junté lo que tiene teta. Aparentemente está bien. Había cometido el error y después lo había descometido. N cuadrado tau es tau por n y por n menos 1. No entiendo ahí por qué se cancela. Lo que estoy pensando es que el x sub i sería cuando n es igual a 1, ¿verdad? Cuando n es igual a 1, vamos a hacerlo. Este es el valor esperado. A ver.
valor esperado de la varianza de x sub i dado pi más no le va a afectar porque es Bernoulli. Por eso no le afecta. Ah, ya me acordé qué pasa aquí. Ajá. Van a ver. Eh, el pasa es que x sub i es Bernoulli. 0,1. Sí, no se afecta su varianza. Lo que estoy pensando es que Ahí no sería de sumar la varianza del esperado de x y de x sub i dividido para, en este caso, pi. eso es correcto. De x Pero a la sub i. larga, si eso no afecta, tú puedes decir directamente que eso es mayor al esperado de la, solamente quedarte con el mayor del esperado de la varianza de x sub i sobre pi en este caso. Sí. Ahí. Lo que pasa es que, mira, este de aquí es el esperado de la varianza de x y que es Bernoulli. Sería, en teoría, pi por 1 menos pi. ¿Verdad? Y acá tendré el valor esperado de pi. Entonces, aquí tendré, digamos, valor esperado de pi menos el valor esperado de pi cuadrado. Y acá tendré la varianza de pi, que es simplemente tau. Entonces, aquí tendré valor esperado de pi, que es teta. Teta menos el valor esperado de pi cuadrado, que es la varianza, más la media al cuadrado. Ah, no, sí le afecta. Más la media al cuadrado. O sea, no le afecta porque fíjate, el tau se cancela con el tau y queda simplemente teta por 1 menos teta. Es decir, de alguna manera en la Bernoulli, al ser 0,1, el efecto se cancela. No importa cuánto fue la varianza de tau. Eso es lo que a mí me pareció un poquito eh, que hay un problema ahí. Porque a lo mejor me estoy equivocando en algo, ¿no? Pero varianza es igual valor esperado de x cuadrado menos mu cuadrado. Teta menos teta cuadrado es teta por 1 menos teta. Varianza de pi es tau. Pero el valor esperado de pi por 1 menos pi es teta menos tau más teta cuadrada. Eso es lo que a mí no me termina de convencer. Pero bueno. Porque aquí aparentemente queda teta por 1 menos teta y la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Pero eso no queda acá. Acá queda la varianza de las sumas. Queda n teta 1 menos teta más este término. N tau por n menos 1. Pero eso no Entonces, es precisamente por la sobredispersión. correcto. Aquí vemos este término de la sobredispersión, pero acá no lo vemos. En la Bernoulli no lo vemos. ¿Te das cuenta de lo que te digo? En la Sí. Bernoulli, a No se menos que da, estés haciendo mucho se algo. cancela el efecto. No es que no está ahí, pero se cancela a medida que lo va desarrollando. Sí, y queda simplemente teta por 1 menos teta y desaparece
desaparece el tau. Entonces, parece ser que como en este 0,1, Bernoulli, realmente no importa cuánta varianza tenga teta. Pero a mí lo que me sorprende es que entonces la varianza de la suma, no de la suma de las varianzas. Y eso solamente ocurriría, si es que hay covarianzas. Pero en teoría aquí son Independiente. independientes. No, he ahí la situación. XY y XJ no son independientes. Ah, ¿por qué? Porque, ajá, ya sé qué pasó aquí. Yo estoy pensando que estos son independientes. Y sí, es cierto que X1 hasta XN, dado pi, son independientes. Eso es cierto. Y el pero. Pero, no dado pi, no son necesariamente independientes. Y eso sí vamos a estudiar en este curso básico del asunto de las tablas de 3 vías. Que puede que haya lo que se conoce como independencia condicional. Este es el caso de independencia condicional. Dado pi, los X1, XN son independientes. ¿Ok? Pero no dado pi, ya pierdes esa independencia. Y tú puedes ver, ya mismo acabamos chicos, ¿no? Pero tú puedes ver aquí que valor esperado de XY por XJ, digamos, este valor esperado, sí. Va a ser igual, valor esperado del valor esperado de XY por XJ dado pi. ¿Ya? Entonces, en ese caso, dado pi, el valor esperado de XY por XJ es simplemente X y XJ son independientes dado pi. Y porque son independientes, quedaría aquí el valor esperado de X sub y dado pi por el valor esperado de X sub J dado pi. Eso es por la independencia condicional, que dado pi son independientes para obtener la binomial. Entonces, te queda aquí el valor esperado de la Bernoulli dado pi es pi. Valor esperado de XJ dado pi es pi. Entonces, lo que te queda aquí es el valor esperado de pi cuadrado. Y ese valor esperado de pi cuadrado es tau más teta cuadrado. ¿Ok? Por otro lado, el valor esperado de XY, es teta. Ya lo establecimos arriba. Es dado pi, es pi, el valor esperado de pi es teta. Y también va a ser igual al valor esperado de XJ. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la covarianza entre XY y XJ, ahora hablamos de la covarianza no condicional. Claro, es cierto por la independencia, por esta independencia es cierto que la covarianza condicional entre XY y XJ dado pi es 0 por la independencia condicional. Pero ¿qué sucede acá? La covarianza entre XY y XJ será el valor esperado de XY por XJ, que es tau más teta cuadrado, y menos teta cuadrado. Es decir, teta por teta. Esto queda tau. Entonces, XY y XJ no son independientes, sino que tienen covarianza. Y eso es lo que afecta después a la varianza de la suma.
Ahora sí tiene sentido. Yo no te estaba pensando, ¿por qué no me hace sentido? Porque yo decía, a ver, la varianza de x es teta por 1 menos teta. La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Aquí debería de dar n teta por 1 menos teta. Pero ¿por qué daba este adicional? Por la sobredispersión. Y también lo que sucede aquí es que estos x no son independientes. X1 hasta xn dado pi son independientes. Tienen covarianza 0. Pero aquí lo que hemos hecho es, vemos que incondicionalmente, es decir, a la hora de ya remover el efecto de pi, estoy sumando variables que tienen covarianza entre sí. Y la covarianza entre xy y xj está dada por la varianza de pi. La varianza de pi. Entonces, de esa manera, cuando nosotros, si las covarianzas son tau y tú sumas todas las posibles covarianzas, ¿cuántas covarianzas hay? Hay combinatoria de 2 en n covarianzas. Que esto es n por n menos 1 sobre 2. Entonces, cuando tú sumas todas las posibles, cuando haces la varianza de la suma, la varianza de y, te va a quedar la sumatoria de las varianzas de x, y, ¿verdad? Más 2 veces la sumatoria sobre todos los pares ordenados de la covarianza de xy con xj. Pero esta es constante. El de acá, la varianza de x es teta por 1 menos teta, entonces este de aquí te queda n teta por 1 menos teta. Mientras que la de acá, queda 2 veces n por n menos 1 sobre 2 por tau, porque todas son iguales a tau. Entonces 2 se cancela y ya queda. Este comportamiento es solo el tema de la sobredispersión. Sí, es verdad lo que dice Fernando. Es la sobredispersión. Eso sigue siendo cierto, Fernando. Pero un poquito ver que el efecto este de que pi pueda variar no solamente afecta el hecho de que aumenta la dispersión, aumenta la varianza, sino que también aumenta o introduce una covarianza entre los X. ¿Ya? Introduce una covarianza entre los X. Ese es el punto ahí, ¿no? Bien, yo creo que eso sería todo por hoy. En teoría, las pizarras van a estar ahí. Recién veo el mensaje de Fernando en WhatsApp que dice que dice que ponga para deje compartir la pizarra. Muy bien, eso es todo por hoy día, chicos. Muchas gracias. Voy a parar la grabación ahorita, ¿ya? ¿Ves? Ahí está otra pizarra de alguien.